Hola, bendiciones. Les habla Kevin Andrés Álvarez Gutiérrez y en este día quiero hablarles sobre los sistemas de medición. Vemos que dentro de los sistemas de medición están los métodos de medición. Estos métodos se centran en la descripción y uso de varios métodos o procedimientos como son medición directa, medición indirecta, medición diferencial, medición proporcional, medición de sustitución o de transferencia. Hablemos sobre la medición directa. Son aquellas en las cuales el resultado es obtenido directamente del instrumento que se está utilizando. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen un multímetro. ¿Qué hacemos? Tomamos sus terminales y la conectamos directamente a la fuente de corriente, en este caso a la batería. Este procedimiento que se nota aquí en esta imagen hace referencia a la medición directa. Ahora, cuando hablamos de la medición indirecta, quiere decir que los resultados no son obtenidos directamente del instrumento que se utiliza, sino que es necesario utilizar procedimientos, cálculos para obtener dichos resultados. En la medición diferencial, este método se utiliza cuando se quiere medir la variación de un parámetro con respecto a un valor inicial. En el primer lugar, este valor inicial se ajusta con respecto a una referencia estable, de forma que el instrumento sensor indique 0. Cualquier variación de la incógnita puede determinarse mediante la indicación del instrumento o sensor. La medición proporcional es muy común en corriente directa, pero de poca frecuencia en metrología. Como no hay patrón de proporción, la evaluación de la proporción de un dispositivo es un experimento independiente. Los métodos de sustitución se refiere a que sustituye el valor del patrón por el patrón actual. Un ejemplo sería el uso de una cantidad eléctrica para una cantidad física del dispositivo de calibración. Por ejemplo, aquí vemos un generador de señales. Puede usarse para simular la salida de un sensor real, representando a una cantidad física, como un recurso de calibración para el dispositivo de lectura del sistema. Este procedimiento o este dispositivo se refiere a la medición de sustitución. Dentro de los sistemas de medición hablaremos también sobre la información de la medición. Es el medio usado para comunicar las mediciones realizadas en el laboratorio de calibración para el usuario final del equipo. Esta se centra en la descripción y en la identificación y en cómo responder a consideraciones como legibilidad, integridad, confidencialidad y resolución. Hablemos sobre la legibilidad. Aquí los datos elaborados a mano deben estar escritos de manera muy clara, con los datos numéricos de la medición y sus respectivos factores de incertidumbre. Es decir, que los datos deben estar escritos de manera legible y entendible. En la integridad, esto depende así como del equipo como del operador. El sistema de gestión de calidad debe garantizar que el equipo de medición sea calibrado de manera correcta y el operador sea capacitado para su uso. La confidencialidad. La información que es confidencial puede necesitar protección del acceso externo para no permitir robo, modificación o incluso destrucción de datos. Cuando hablamos de resolución, hace referencia a la diferencia más pequeña posible entre los valores separados de la salida, es decir, es la marca más pequeña en la escala, y esto exige una comprensión
de las cifras significativas. A continuación vemos un cuadro donde les voy a aplicar las cifras significativas. Vemos que al lado izquierdo tenemos los números. Por ejemplo, el primero, 0,005. Este número contiene una cifra significativa. Otro número sería, por ejemplo, 0,4300. Este tiene 4 cifras significativas. Los datos deben tener sus respectivas cifras significativas. Entendible. Ok, las características de la medición. Existen varias características comunes que se pueden utilizar en las mediciones eléctricas, físicas o dimensionales, como son la variabilidad. Esta variabilidad es la tendencia del proceso de la medición a producir medidas ligeramente diferentes en el mismo tipo de prueba, y estas varían de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, a corto plazo es atribuible a la precisión del instrumento, y a largo plazo se relaciona con los cambios en el ambiente y en las técnicas de manejo. Repetibilidad es el acercamiento de la coincidencia entre los resultados de mediciones sucesivas de la misma medición llevada a cabo bajo las mismas condiciones. Reproducibilidad se dan cuando los resultados de la prueba se obtienen con el mismo método en idénticos tipos de prueba, en laboratorios diferentes, con operadores diferentes que usan equipos diferentes. A continuación vemos un gráfico que muestra la relación. Aquí tenemos un gráfico que muestra la relación entre la repetibilidad y la reproducibilidad. Cuando hablamos de la sensibilidad de un instrumento, esta se refiere a que también el instrumento percibe el parámetro a ser medido. En pocas palabras, es la medida más pequeña que puede registrar un instrumento. La desviación, como lo define la ISO 5725, es la diferencia entre los resultados esperados de la prueba y un valor de referencia aceptado. Linealidad. La mayoría de los instrumentos de medición se diseñan para dar una indicación lineal. Esto significa que un gráfico que compara los valores reales de un rango de medición con la lectura de esos valores por medio de un instrumento será una línea recta. Por aquí tenemos un gráfico. La linealidad es la diferencia entre los valores reales visualizados en un instrumento y una línea recta ideal. Vemos aquí que está en rojo la línea recta ideal del instrumento, y la diferencia, que viene siendo la línea verde, la respuesta real del instrumento. Seguimos. La estabilidad. La estabilidad se refiere a la habilidad de un instrumento de medición de mantener con el tiempo características metrológicas constantes. Chequear los patrones es algunas veces usado como base diaria antes y después de una serie de mediciones para probar la estabilidad del equipo. Cuando hablamos de precisión, hacemos referencia a la coincidencia más cercana entre los resultados de las pruebas independientemente. Hablaremos sobre las especificaciones de los equipos de medición. Estas se enfocan en la descripción y uso de los equipos en términos comunes, como exactitud, porcentaje por escala completa, porcentaje de rango y partes por millón. La exactitud es la concordancia entre el resultado de medida y el valor real. La exactitud y la precisión no son lo mismo. El uso del término de precisión para exactitud debe evitarse. Veremos un gráfico que muestra sobre la exactitud y la precisión. Recordemos que la exactitud es la concordancia de los valores medidos
y el valor real, y la precisión y la concordancia entre los valores de manera independiente. Vemos que aquí que los valores no están cerca de entre sí, por lo tanto no es preciso, y tampoco están cerca del valor real, que este punto rojo. Quiere decir que este instrumento es inexacto e impreciso. Al lado vemos que los valores o los puntos que están aquí presentes están cerca del uno al otro y están dentro del valor real. Quiere decir que el instrumento es exacto y preciso. Aquí abajo, cuando vemos que los valores están juntos, mas no están cerca del valor real. Quiere decir que es inexacto, pero sí es preciso, por cuanto los valores están relacionados o cercanos. Y en la última imagen vemos que el instrumento es exacto, pero es impreciso. ¿Por qué? Porque aquí los puntos, en este caso los puntos, están cerca del valor real, pero están lejanos entre sí. Porcentajes por escala completa. Los indicadores análogos son a menudo especificados en términos de un porcentaje de escala completa. Por ejemplo, si tenemos un indicador de presión con un rango de 1 psi a 100 psi y una exactitud de más o menos 5%, esto significa que cualquier lectura en la escala puede tener un error alrededor de 5 psi. Porcentaje del rango. Dando los dos puntos del extremo del rango, se establece la escala de un instrumento. Por ejemplo, si un voltímetro que mide de 0 a 1 voltio, simple y sencillamente su rango es de 0 a 1 voltio. Abajo vemos partes por millón. Es una unidad de medida de concentración. Se refiere a la cantidad de unidades de sustancia o agente que hay por cada millón de unidades del conjunto. Vemos las fuentes primarias del error. Dentro de las fuentes primarias se existen tres que son fundamentales: error sistemático, error aleatorio y error manifiesto. Se denomina error sistemático a aquel que es constante a lo largo de todo el proceso de medida y por tanto afecta a todas las medidas de un modo definido. Sus causas más probables pueden ser errores en los instrumentos, por ejemplo, un mal calibrado, o error personal. En general es difícil determinar este error y es debido a las limitaciones de carácter personal, como por ejemplo los errores de paralaje o los problemas de tipo visual. Cuando hablamos de error de paralaje, hace referencia a la posición incorrecta del operador con respecto a la escala graduada del instrumento. El error aleatorio. Este está influenciado por dos condiciones. Una condición ambiental que ocurre cuando hay variaciones en el ambiente, como viento y ruido, ya sea de fuentes internas o fuentes externas. Y de observación, cuando ocurre cuando nos equivocamos en apuntar algún dato. Error grueso manifiesto. Son generados por el equipo o el operador. Dentro de este error manifiesto hay dos tipos de errores fundamentales, que son el error de la calibración, cuando un instrumento puede haber sido fijado en un rango errado al realizarse los ajustes en la calibración o al poner el balance del cero. Y el error por equipos defectuosos
sea, son instrumentos que pueden estar defectuosos en un rango o función generando una lectura por fuera de las especificaciones. Bueno, espero que este video les haya ayudado y que Dios les continúe bendiciendo.